Dios proveerá. Y esta historia que hemos dado lectura, este versículo que hemos dado lectura al final, ocurre en el contexto del sacrificio de Isaac. El sacrificio de Isaac, el único hijo de Abraham. Recuerde que Abraham había recibido el pacto, había recibido la promesa de Dios. Dios le había prometido a Abraham que iba a ser una nación grande de él, que iba a salir de sus lomos una descendencia como la arena del mar y las estrellas del cielo. Dios le prometió que iba a tener una descendencia grande. El único problema era que Abraham tenía 80 años de edad y su esposa tenía 70 y era estéril. Ese era el único problema. Pero para Dios no hay nada imposible, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios no escogió una pareja joven, Dios no escogió una pareja robusta, Dios no escogió un vientre fértil para cumplir su promesa. Por el contrario, escogió la pareja que usted y yo nunca hubiéramos escogido, porque así es Dios. Él no mira como miramos nosotros los hombres, y Él puso su mirada en esta pareja anciana, y Dios cumplió ese propósito. Dios le dio a Abraham y a Sara, su mujer, les dio este regalo, este hijo. Dice la Biblia, a quien amaba Abraham. Este hijo se llamaba Isaac. Ahora Abraham está a punto de enfrentarse a la prueba más grande de su vida. El único hijo, su único, el que ama a Abraham. Dios le pide que lo entregue en sacrificio. Y este texto, esta historia se escribe dentro de ese acontecimiento. El sacrificio de Isaac, la prueba máxima de Abraham, siguiendo el cumplimiento del pacto que Dios tenía con Abraham. Y este texto, esta historia también nos muestra a Dios como el proveedor. Amén. Abraham pronuncia esa frase que ha transcurrido cientos de años y ha traspasado fronteras, y en todos los idiomas pronunció esa frase: Dios proveerá. Es la frase que él pronunció. No simplemente es una frase motivacional. Hay personas que utilizan esa frase, Dios proveerá, como una frase de motivación, como decir todo saldrá bien. Pero no, Dios proveerá es una revelación del carácter de Dios cuando hay una obediencia radical. Abraham está a punto de conocer al Dios que provee, al Dios que puede proveer en medio de la escasez. ¿Cuántos aquí sabemos que Dios es proveedor? ¿Cuántos los que estamos aquí Dios ha provisto? ¿Quién puede testificar que Dios ha provisto en su vida, ha provisto Dios en su familia? Porque Dios es proveedor, es el carácter de Dios. Ahora el texto inicial dice: aconteció después de estas cosas, dice el texto inicial, que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Lo probó. Ahora la palabra probar no significa tentar, porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Sabemos que hay uno que es el tentador, es el enemigo de nuestras almas. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dios no tentó a Abraham. Dice la Biblia que Dios lo probó. Y la palabra probar quiere decir examinar. El salmista David dijo en uno de sus salmos: examíname, oh Jehová, examíname. La palabra probar es examinar, es refinar. La palabra probar es revelar lo que hay en el corazón. Y hermanos, las pruebas que Dios nos da no son para destruirnos. Las pruebas que Dios pone en nuestras vidas es para revelar lo que hay en nuestro corazón. Es para revelar que de verdad usted ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. La persona que es probada, eventualmente lo que va a demostrar es lo que hay en su corazón. Porque probar es examinar, probar es refinar, probar es revelar lo que hay en el corazón. Dios ya sabía la fe de Abraham. Dios ya sabía que Abraham iba a pasar la prueba. Entonces, ¿por qué lo probó Dios si ya Dios sabe que va a pasar la prueba? Hay personas que dicen: bueno, si ya Dios sabía, o si Dios ya sabe, ¿por qué probó a Job?
Si Dios sabía que Job no iba a maldecirlo, ¿por qué Dios prueba a un cristiano? ¿Por qué Dios me prueba a mí? Si ya Dios sabe que yo no voy a retroceder. Dios sabe que a pesar que vengan a mi vida las calamidades más grandes, Dios sabe que yo no voy a proferir una palabra de queja delante de Dios. Dios sabe que a pesar que venga a mi vida enfermedades, problemas, tribulaciones, Dios sabe que yo he creído en mi corazón que sobre todas esas cosas soy más que vencedor. Ya Dios lo sabe, porque Dios permite las pruebas. Y voy a decir, hermanos, aquí hay una enseñanza. Dios sabía la fe de Abraham, pero la prueba era para manifestar la fe de Abraham. La prueba era para madurar la fe de Abraham. La prueba era para convertir esa prueba en un gran testimonio. Y escucha, hermano, si Dios no hubiera probado la fe de Abraham, hoy día no tendríamos este gran testimonio de fe. Piensa en eso. Si Dios no hubiera probado la fe de Abraham, no tendríamos hoy esta historia que contar. Si Dios no hubiera probado la fe de Abraham, no tendríamos esta frase: Dios proveerá. Es decir, que la fe de Abraham fue probada para que esa fe sea manifestada, para que esa fe sea revelada, para que esa fe madure, para que esa prueba se convierta en testimonio. Y hermano, Dios permite pruebas muchas veces en nuestras vidas. Y usted dice, si Dios ya sabe que yo no me voy a apartar, Dios ya sabe que yo voy a ser fiel, ¿por qué permite? Bueno, porque Dios quiere que esa prueba que usted está pasando se convierta en un testimonio de la gloria de Dios. Mañana usted va a testificar que en medio de esa prueba Dios le dio la victoria. Mañana usted va a testificar que en medio de esa adversidad Dios se glorificó. Y usted también va a decir, Dios proveerá. ¿Por qué? Porque la prueba se convierte en testimonio. Y los testimonios, nos gusta escuchar testimonios. ¿A cuánto les gusta oír testimonios? Y la gente dice, wow, qué tremendo testimonio de sanidad. Sí, pero antes de tener testimonio estuve enfermo. Dice, wow, qué tremendo testimonio, cómo Dios lo guardó de ese problema. Pero antes de contar el testimonio, estuvo en el problema. Nos gusta escuchar los testimonios, pero antes de ser testimonio fue una prueba. Por tal razón, si usted ahora está pasando alguna prueba, tenga esperanza que mañana se va a convertir en un gran testimonio esa prueba por la que usted está pasando. Hoy está sufriendo, pero mañana lo vas a testificar. La frase en hebreo, Dios proveerá, en hebreo se dice Elohim Jireh Haseh. Elohim Jireh Haseh. Entonces, esta frase quería decir, Dios verá un cordero para sí. Aquí aparece algo muy profundo. Esta palabra Jireh o Jireh, esta palabra significa ver, percibir. Esta palabra Jireh quiere decir contemplar, atender, ocuparse de algo. En la mentalidad de los hebreos, la palabra ver implicaba actuar. Para nosotros, nuestra mentalidad, la palabra ver es simplemente ver una necesidad. Pero en la mentalidad hebrea, cuando el hebreo miraba una necesidad, actuaba para suplir esa necesidad. Amén. Es como muchas veces las personas en las iglesias llegan a las iglesias y dicen, hermano pastor, yo he observado muchas falencias en su iglesia. Y voy a decir todas las falencias que he nombrado, visto en su iglesia. Y saca una lista, ¿verdad? Y dice, esto he visto, esto hay que mejorar, esto está mal. Esa es la mentalidad occidental. Pero en la mentalidad hebrea, cuando alguien miraba una falencia, actuaba para suplir esa falencia. Entonces cuando Abraham dijo Elohim Jireh Haseh, él está diciendo Dios verá un cordero, Dios verá. ¿Qué quería decir? Que Dios va a ver la necesidad, pero Dios no solo va a mirar la necesidad, Dios va a actuar para suplir esa necesidad. Entonces cuando Dios mira la necesidad tuya, cuando Dios mira mi necesidad, Él no solo conoce nuestra necesidad, Él actúa sobre nuestra necesidad. Porque la palabra Hasem o Jireh quería decir ocuparse de ello. O sea, Dios se ocupa de ello. Entonces nosotros tenemos que dejar que Dios se ocupe de ello.
Abraham no estaba preocupado por el cordero. Abraham dijo, Jehová verá. Amén. Como nosotros también hay expresiones latinoamericanas, ¿verdad? Que dicen, no sé, él verá. Está diciendo, él se ocupará. Él verá cómo resuelve el problema. Está preocupado Isaac, ¿dónde está el cordero, papá? Aquí está el fuego, aquí está la leña. Y Abraham dice, no sé, Jehová verá. Y Jehová mira la necesidad, pero no solamente la mira, se ocupa de atender la necesidad. Entonces, una enseñanza para nosotros hoy en día es permitir que Dios se ocupe de atender nuestra necesidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. ¿Cuántas veces usted es desconfiado de llevar su vehículo al taller? A ver, ¿cuántos son de ese club aquí? Y va a dejar el vehículo y usted está mirando a ver qué le está haciendo. Y queremos nosotros también meter la mano ahí, como ayudarle y como decirle al mecánico como que tenga cuidado. No le dejamos al mecánico que se ocupe. Por eso los técnicos muchas veces dicen, déjeme el celular aquí, el teléfono, yo se lo arreglo. Y dicen, no, yo espero aquí. No, regresen 2 horas. Porque nosotros queremos ocuparnos de ello. No dejamos que el profesional se ocupe. Por esa razón en la medicina, cuando van a tener un paciente, usted ve que el familiar quiere ingresar con el paciente, pero ¿qué le dice? No, usted quédese aquí, deje que los médicos se ocupen de ello. Porque aunque yo quiera meter mis manos, no puedo hacer nada. Voy a entorpecer el trabajo, voy a estorbar en el trabajo, no dejo al profesional actuar. Ahora cuando Abraham le dice a su hijo, Dios verá, Abraham está diciendo, no te preocupes por ello, Dios se va a ocupar de eso. Entonces cuando usted dice Jehová proveerá, entonces deje que Dios se ocupe. No meta usted sus manos, no interfiera usted en la obra de Dios. Si usted dice no sé cómo voy a salir de esta situación, pero Dios proveerá, entonces despreocúpese y deje que el poder de Dios actúe. Deje que la mano de Dios trabaje en esa situación. Porque Jehová Jireh quiere decir Dios va a ocuparse de eso. Entonces no solamente ve Dios la necesidad, se ocupa de ello. Abraham declara esa palabra, Jehová Jireh. En el versículo 14 dice Jehová Jireh. Y eso se traduce como el Señor proveerá, como el Señor verá, como el Señor se encargará, como el Señor suplirá. Entonces dejemos que el Señor se ocupe. Amén. Dejemos que el Señor se encargue. Hay veces muchas personas dicen, yo voy a tomar venganza por mi mano. Se han metido conmigo, ahora van a saber quién soy yo. Bueno, si usted hace eso, déjeme decir, Dios no se va a encargar allí. El Señor dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Entonces, si usted quiere que Dios actúe en su situación, deje que Dios se ocupe de ello. No meta sus manos, deje que el profesional trabaje, porque Dios sabe hacer bien las cosas. Si usted dice Jehová Jireh, entonces deje que Dios se ocupe de esa necesidad. Diga gloria a Dios. La provisión bíblica no es magia. No es magia. Hay personas que piensan que Dios existe para nosotros, para suplir todas las cosas por arte de magia. Y el estudiante dice, no estudié para el examen, pero voy a orar para que Dios me saque buena nota en el examen. No estudiaste en el examen. No estudiaste para el examen. Y piensan que la provisión de Dios es algo mágico. No te ocupas de hacer nada y quieres que mágicamente el Señor responda. Pero vamos a poner la lupa en estos textos y vamos a entender algo poderoso aquí. Muchas personas creen que así funciona Dios, como una intervención mágica, pero no. Nosotros vamos a ver que la intervención de Dios cuando Él provee es una intervención en medio de la obediencia. Abraham estaba siendo obediente a Dios. Abraham no se le ocurrió un día subir a la montaña. Dios le dijo que vaya a la montaña. Abraham no se le ocurrió sacrificar a su hijo. Dios le dijo, sacrifica a tu hijo. Pero ya Dios tiene todo preparado. Es decir, que la provisión de Dios se da cuando nosotros somos obedientes y andamos en obediencia a Dios. Si usted se compromete con Dios, Dios se compromete con usted. ¿Sabe que hay un texto en la Biblia que dice, acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a ustedes? Si le damos la vuelta al texto,
diría, si tú no te acercas a mí, dice Dios, yo no me acerco a ti. Es decir, que Dios responde de acuerdo a lo que nosotros nos comprometemos. Usted está muy comprometido con el Señor, Dios va a estar muy comprometido con usted. Entonces Dios obra en la obediencia. La fe de Abraham no fue una fe pasiva. Muchos predican y dicen, Dios proveerá, como una excusa para no hacer nada. Hay personas que dicen, no tengo trabajo, pero bueno, Dios proveerá. Yo voy a seguir durmiendo hasta las 10. Bueno, no tengo trabajo, pero la Biblia dice que el que busca halla, dice la Biblia. Amén. El que busca halla, al que llama se le abre, el que pide recibe. Muchos piensan que Dios proveerá, es una excusa para no actuar, para no hacer nada. Pero Abraham, dice la Biblia, nosotros hemos leído, dice la Biblia que Abraham se levantó temprano. ¿Sí leyó usted el texto? Abraham se levantó temprano. Abraham enalbardó los asnos, preparó el asno. Abraham preparó la leña. Abraham caminó 3 días. Abraham subió al monte. Abraham edificó el altar. Abraham ató a su hijo Isaac. Abraham puso al hijo sobre la leña. Abraham levantó el cuchillo. Y al final de todo se vio la provisión de Dios. Es decir, que Dios provee mientras nosotros actuamos en obediencia. No diga usted, yo quisiera. No, actúe en obediencia a Dios. Porque Abraham, el padre de la fe, no se quedó de brazos cruzados allá en su casa, acostado en sus tiendas, diciendo Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá. No, él caminó a la montaña, y en ese caminar y en esa obediencia Dios hizo un milagro de provisión. La Biblia enseña claramente en Santiago 2:26 que la fe sin obras está muerta. La fe que no tiene obras, dice la Biblia, está muerta en sí. La fe viva es la fe que usted está creyendo, pero usted está obrando. Estamos creyendo, pero estamos caminando. Entonces, la fe de Abraham no era una fe pasiva. La fe de Abraham era una fe obediente. Abraham no solamente creyó intelectualmente, Abraham caminó. ¿Sabe cuántos días? 3 días caminó Abraham. Abraham se sacrificó. Abraham obedeció. Abraham perseveró. Y después de todo ese proceso, Abraham vio la provisión de Dios. Entonces, la verdadera fe bíblica, amigos, hermanos, la fe verdadera es una fe que actúa antes de ver. El problema de los que se acercan a Dios muchas veces es que primero quieren ver para después actuar. Dice, si Dios me da y me cumple estas 3 señales que le he dado, o sea, entonces sí me voy a bautizar. Si el Señor me cumple estas 5 señales que le he puesto, y la gente quiere ver, pero el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron. Esta iglesia, usted no tiene que estar esperando ver para usted creer, no, porque la fe verdadera actúa antes de ver. Abraham no vio el cordero antes de caminar. Abraham no vio el milagro antes de subir al monte. No, él creía que Dios iba a hacer algo, pero estaba obediente a Dios. En Hebreos 11:17, el escritor de Hebreos nos revela algo acerca de Abraham que no lo dice, no lo explica ahí en el libro de Génesis. Y sabe una frase que dice allí, dice Abraham creyó. ¿Qué creyó Abraham? Piense usted un momento. Dice que Abraham creyó, ¿verdad? Abraham tuvo fe y dice que Abraham creyó. ¿Qué creyó Abraham? Imagínese usted como padre. Dios le está pidiendo que sacrifique a su único hijo. Y Abraham llevó el cuchillo, hermanos. Abraham preparó la leña. Abraham estaba dispuesto a hacerlo en obediencia a Dios. Es decir, que Abraham creyó. ¿Pero qué creyó Dios? ¿Sabe lo que yo pienso que creyó Abraham? ¿Sabe qué creo yo que él pensó? Yo pienso que Abraham creyó que Dios tiene poder para resucitar a su hijo Isaac. O sea, Abraham subió dispuesto a sacrificar a su hijo.
Entonces, pero él le dijo a sus siervos: nosotros iremos al monte, adoraremos en el monte y regresaremos a vosotros. Pero él llevaba el cuchillo afilado. ¿Qué creía Abraham? Yo pienso que él creía que Dios tenía poder para resucitar a su hijo después de haberlo sacrificado. Abraham no tenía un plan B, simplemente creía. Nosotros quizá no tenemos un plan B, simplemente estamos creyendo y estamos caminando y estamos obedeciendo. Pero déjeme decir que si está usted en obediencia a la palabra, no necesita usted un plan B. Siga creyendo. Usted diga: no sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo voy a caminar. No sé cómo Dios va a suplir, pero yo lo voy a hacer. No sé cómo voy a hacer yo, pero yo he creído en el Señor. Diga gloria a Dios. Abraham creyó que Dios es fiel. Dios le dijo a Abraham: voy a hacer de ti una nación grande. Abraham creyó en eso. Dios es fiel. Dios no es hombre para que mienta. De alguna forma Dios va a cumplir su promesa. La promesa no puede morir. Este hijo no puede morir porque él es la promesa. Abraham no entiende el proceso. Diga conmigo: no entiende el proceso. Abraham solo está obedeciendo. Y hermanos, hay cosas que nosotros no entendemos el proceso, pero simplemente nos movemos en obediencia, nos movemos en fe. Hay cosas que no entendemos profundamente, hay cosas que no sabemos, hay cosas que no podemos explicar, no sabemos cómo funciona, solo sabemos que funciona porque Dios dijo que funciona. Entonces nosotros marchamos en obediencia. Y aquí hay un secreto: siempre la obediencia precede a la provisión. Siempre la obediencia precede a la provisión. Antes de ver la provisión de Dios, siempre hubo obediencia. Todos aquellos que queremos ver la provisión de Dios, aprendamos esa lección. Antes de ver la provisión, hay que obediencia. Y le voy a demostrar en unos textos que yo tengo aquí apuntados, unas historias de la Biblia. Este patrón aparece en varias partes de la Biblia. Israel en el Mar Rojo. Primero avanzan, luego el mar se abre. No es que el mar se abrió y ellos se animaron a caminar. No, primero caminaron frente al mar y después el mar se abrió. Los sacerdotes allá en Josué capítulo 3, primero pisaron un poco, la planta del pie se mojó en el río Jordán y luego el río se detuvo. El río no se detuvo para que ellos empiecen a andar. Ellos caminaron, dieron el paso de fe. Y cuando ellos tocaron el agua con la planta de su pie, el río se detuvo. La viuda de Sarepta primero tuvo que hacer el pan para Elías, aunque solamente tenía un puñado de harina. Y después de hacer el pan para Elías, luego la harina no escaseaba ni el aceite menguaba. El apóstol Pedro primero tuvo que salir de la barca y luego tuvo que caminar sobre el mar. Es decir que primeramente siempre es la obediencia y después está la provisión. A veces el creyente primero quiere ver la señal, primero quiere estar seguro y luego quiere estar 100% seguro y al final quiere estar más seguro para dar el paso de fe. Pero no, en el reino de Dios sucede diferente. Tienes que dar primero el paso de fe y vas a ver la gloria de Dios. Primero da el paso de fe y vas a ver la respuesta de Dios. Primero da el paso. Muy frecuentemente la provisión divina está al otro lado de la obediencia. Jesús le dijo a Pedro: sal de la barca, Pedro, ven hacia mí. Pero estaban en medio del mar. Ahora Pedro tenía que ser ¿qué? Obediente. Cuando el pueblo de Egipto estaba frente al Mar Rojo, Dios le dijo a Moisés: ¿para qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche en dirección hacia el mar. Ahora eso pudo haber sido una muerte segura en la mente humana, pero Dios tiene una provisión cuando el pueblo anda en obediencia. El consejo para usted y para mí este día: marchemos en obediencia a Dios. No importa que frente a usted haya un mar rojo, no importa que frente a usted haya un río Jordán, no importa que frente a usted haya un mar que lo puede ahogar, no importa que frente a usted haya escasez, tenga un puñado de harina, usted simplemente dé el paso por la fe y diga: si Dios me lo está pidiendo, yo le voy a obedecer, yo le voy a dar el paso de fe al Señor, voy a creer en el Señor, yo me voy a arrepentir, me voy a bautizar, yo le voy a servir a Cristo, yo voy a entregar mi vida al Señor.
Primero del paso de fe, el milagro viene después. Entonces Dios no pidió cualquier monte para hacer la prueba de Abraham. ¿Usted por qué piensa, por qué no cree usted que Dios le dijo a Abraham que haga el sacrificio en cualquier lugar? Dios le dijo, vete al monte que yo te diré. O sea, había un lugar para ser probado. Amén. Había un lugar para la prueba. La prueba no iba a ser en cualquier lugar. Dios tiene un momento y Dios tiene un lugar. Amén. Muchos de nosotros hemos sido probados en este lugar. ¿Cuántos aquí han sido probados en este lugar? Aleluya. Y Dios tiene un momento para todos y tiene un lugar para todos. La prueba para Abraham estaba en el monte Moriah. Diga conmigo, monte Moriah. Ahora no es casualidad, ese monte, el monte Moriah, tiene un peso profético tremendo, porque ese es el monte en el que se van a desarrollar tantos acontecimientos después. Pero todo empezó con una prueba. Y a veces, hermanos, las cosas más grandes que Dios va a traer, por lo general vienen después de una prueba. Por eso, si usted está atravesando una prueba, por favor, no desmaye, no renuncie, no se aleje, no tire la toalla, no se aparte, porque muy comúnmente en el monte de la prueba se está preparando algo glorioso para mañana. Muy comúnmente primero viene la prueba y luego viene la gloria. Dios le dice a Abraham, vete al monte Moriah. Ese monte tiene un peso profético tremendo. ¿Sabe por qué? Siglos después del acontecimiento de Abraham, siglos después de la prueba de Abraham, en ese mismo monte, en ese mismo lugar, se edificó allí la ciudad del gran rey, se edificó allí la ciudad de Jerusalén, se edificó en ese monte la ciudad más importante. ¿Sabe que Jerusalén será la capital del mundo? ¿Sabe usted que Jerusalén va a ser la sede de donde el Señor Jesucristo va a gobernar la tierra en el milenio? ¿Sabe usted que Jerusalén es la ciudad del gran rey? Fue levantada en el monte Moriah. El templo, el gran templo de Salomón, que fue destruido y que va a ser reedificado en los tiempos de la gran tribulación, ese templo fue levantado en el monte Moriah. ¿Sabe usted que muy cerca del monte Moriah Cristo también fue crucificado y se dio allí la historia más grande de la humanidad? En el mismo lugar donde fue probado Abraham, en ese mismo lugar el Señor Jesucristo fue crucificado. Y le voy a decir algo: cuando Isaac va llevando la madera, porque dice la Biblia que Abraham le puso la leña en los hombros de Isaac, le puso la leña en el hombro, y Isaac fue subiendo ese monte. Era una representación que muchos siglos después iba a subir ese monte también otro hijo, otro varón, pero ese iba a ser el Hijo de Dios, cargando también un madero sobre sus hombros, llevando ese madero que representa el peso de nuestros pecados. Y así como este hijo Isaac fue allá llevando madera, así también Jesucristo siglos después iba a subir llevando un madero en sus hombros. El monte Moriah, ese lugar de la prueba, ese lugar del sacrificio. Déjeme decir algo: no huya usted del monte de la prueba. No sé, alguien aquí está en un monte de prueba ahora. No sabemos, hermanos, pero usted no huya del monte de la prueba, porque en ese mismo lugar Dios va a levantar algo grande en la historia de tu vida. No huyas de la prueba. Abraham hubiera querido huir de esa prueba, pero tuvo que enfrentar creyendo que Dios es fiel. Ahora, hermanos, Dios no ha cambiado. Él no cambia. Debemos seguir en el monte. Si Dios nos está probando, tenemos que seguir creyendo que el que fue fiel con Abraham sigue siendo fiel para con su iglesia, sigue siendo fiel para todos los que creen en Él. No huyas del monte, porque ese mismo lugar va a ser el lugar donde la historia de tu vida va a cambiar. Y hermanos, hay personas que en este lugar han sido probados, y hay personas que en este lugar van a ser probados. Hay gente que en este país han atravesado cosas que nunca atravesaron en sus países de origen. Hay personas que en este país han atravesado enfermedades que quizá en otros lugares no la atravesaron. Pero déjeme decir, si usted está en las manos de Dios, no temas, no huyas. Dios siempre tiene un plan. Jehová proveerá. Él verá lo que va a hacer.
Yo voy a seguir obediente al Señor. Entonces Dios proveerá, encuentra su máxima expresión en Cristo, proveyendo Dios un sacrificio para la humanidad. Ahora quiero terminar hablando acerca de los errores modernos al usar Dios proveerá, porque esta expresión Jehová Jireh o Dios proveerá es una expresión muy popular en el cristianismo actual y se ha usado y en muchos lugares se ha abusado. Dios proveerá como una frase de no voy a hacer nada yo. Dios proveerá como una frase de que Dios se encargue de todo y yo no tengo que hacer nada. Y esos son los errores muchas veces que se cometen en el cristianismo actual. Y escuchen, con esto voy a terminar. Muchos quieren provisión, pero no quieren edificar un altar. Y le voy a decir algo, Abraham tuvo que edificar un altar. ¿Y sabe cómo se edificaban los altares en aquellas épocas? Con piedras, gruesas y pesadas piedras. Abraham tuvo que levantar. A sus más de 100 años, ahora Abraham está levantando un altar. Pero él está a punto de ver una gran provisión. Pero no hay provisión sin altar. Y hay muchos creyentes que quieren que Dios los provea, que Dios los bendiga, que Dios los prospere, y todo eso está bien, pero no pueden levantar un altar de consagración en sus vidas. Y sin altar no hay provisión. Necesitamos levantar un altar en nuestras vidas. La palabra altar significa lugar de encuentro. Cada vez que los hombres antiguos tenían un encuentro con Dios, ¿sabe qué hacían? Un altar. Jacob, cuando tuvo un encuentro con Dios, dice que miró una escalera, ángeles subían, ángeles bajaban, y Jacob se despertó y dijo: aquí está Jehová, y yo no lo sabía, y edificó ahí un altar. Porque la palabra altar es lugar de encuentro. Altar quiere decir: aquí yo tuve un encuentro con Dios. Y si tú quieres provisión, tienes que tener un encuentro con Dios primeramente. Muchas personas llegan a las iglesias y piensan que los pastores tienen una varita mágica que se mueve para suplir las necesidades de la gente, y no es así. Sí hay provisión de Dios en la casa de Dios, es verdad, pero se necesita un altar, un encuentro. Hay personas que quieren provisión, pero no quieren obediencia. Amén. Quieren la promesa de Dios, pero no quieren obediencia. Muchos quieren milagros de parte de Dios, pero no quieren entrega. Muchas personas quieren tener cosechas, quieren cosechar, pero no quieren sacrificio. Quieren beneficio y no quieren sacrificio. Y dicen: Dios proveerá, yo no me voy a sacrificar. Eso no es Jehová Jireh. Dios proveerá, yo no voy a pagar el precio. Eso no es Jehová Jireh. El hombre que dijo Jehová Jireh se levantó muy de mañana. Se levantó muy de mañana. El hombre que dijo Jehová Jireh fue a buscar la leña. El hombre que dijo Jehová Jireh caminó 3 días. El hombre que dijo Dios proveerá afiló el cuchillo. El hombre que dijo Dios proveerá caminó en obediencia. No piense usted que Jehová Jireh, que Dios proveerá, es no hacer nada. Porque si usted solo cree que Dios proveerá y usted no está en obediencia, es optimismo vacío, es un positivismo emocional, es negación de la realidad. Pero la Biblia enseña que la provisión para Abraham apareció cuando él fue obediente. Diga conmigo: obediencia. ¿Usted cree que Abraham tenía todas las respuestas? Si usted le hubiera dicho a Abraham: ¿a dónde vas?, él probablemente no lo sabía. Si usted le hubiera dicho a Abraham: ¿que vas a hacer qué? Explícamelo mejor. No tenía explicación Abraham. Abraham no podía explicar, pero Abraham solo estaba siendo obediente. Y el consejo es: aunque usted no tenga todas las respuestas, confíe usted en el carácter de Dios. Confía usted en que Dios lo va a sostener. Y hay personas que dicen: hermano pastor, yo no me bautizo porque yo tengo miedo. Mucha gente dice así, ¿verdad? Dice: yo no me bautizo porque yo pienso que voy a fallar, que voy a caer. Le voy a decir: tú piensas que estás siendo
honesto, que piensas tú que estás siendo como una persona respetuosa y considerada. No, eso se llama falta de fe. Porque cuando tú te subes a un avión, los que se suben a un avión, ¿no tienen miedo de que se caiga el avión? A ver, los que tienen miedo que se caiga el avión, ¿están aquí o no? Te subes al avión, pero tú no le dices al piloto: muéstreme por favor su licencia de piloto, quiero ver si usted de verdad tiene licencia. Usted no va a verificar las alas, voy a checar las alas, a ver si las alas. Usted no le pregunta al piloto: ¿le echó combustible? ¿Tiene suficiente para llegar? Y no le saca cuentas a los kilómetros para ver si llega. No, quizá usted tiene temor, pero usted se sienta y usted confía que el maquinista hizo su trabajo. Usted confía que el piloto tiene licencia. Usted confía que los que limpiaron las alas hicieron un buen trabajo. Usted simplemente se sienta y usted confía. Bueno, no sé yo por qué la gente para Dios está tan desconfiada y quiere saber todo y tiene miedo de todo y no se decide. El Señor no le va a decir a usted: bravo hijo, eres muy respetuoso con las cosas. No, no, no. Dios le va a decir: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Más confías en los hombres que en Dios. Este Dios poderoso es fiel para sostenerte a ti y para sostenerme a mí y para sostenernos a todos. Y nada se puede escapar de la mano de Dios. Si tú te pones en la mano de Dios, te garantizo que no vas a caer. La obediencia revela dónde está el corazón. ¿Sabe por qué? La obediencia revela dónde está. Porque la Biblia dice que Abraham amaba a su hijo. Así dice la Biblia: toma a tu hijo, tu único, a quien amas. Como que Dios le está especificando claramente. Abraham ama a su hijo Isaac, porque Isaac representa la promesa de Dios. Isaac representa el futuro para la nación. Isaac representa el legado. Isaac representa el sueño de Abraham. Todo el tiempo él soñó con tener un hijo. Finalmente lo tiene. Ahora Dios le dice: entrégamelo, sacrifícamelo, prepara el cuchillo, ponlo en un altar. Aquello que tú amas, lo que tú más amas, entrégamelo. ¿Y sabe qué estaba probando Dios? Dios probó si Abraham amaba más el don que Dios le había dado o amaba al Dios que le había dado el don. Abraham está siendo probado y Dios quiere saber si Abraham ama la provisión de Dios o ama el Dios que da la provisión. Y a veces Dios nos quita. ¿A cuántos Dios les ha quitado algo? A veces Dios nos quita temporalmente la bendición para probar si amamos la bendición de Dios o amamos más a Dios que nos da la bendición. Porque hubo un hombre en la Biblia que Dios le quitó todo. Y la esposa de ese hombre le dijo: Dios te ha quitado todo, maldice a tu Dios y muérete. Pero este hombre, aunque Dios le quitó todo, este hombre dice: yo no voy a maldecir a Jehová. Jehová dio, Jehová quitó. Yo voy a bendecir, sea el nombre de Jehová bendito. Él no estaba amando la bendición, él amaba al Dios de la bendición. Hay veces que Dios nos va a quitar algo para probar si lo amamos a Él más que las cosas que nos da Él. ¿Cuántos hemos perdido cosas? Hemos perdido muchas cosas, hermanos. Y a veces decimos: ¿por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios permite? Bueno, hay cosas que Dios permite, pero Él quiere que tú, en lugar de quejarte, tú sigas amando al Dios de la bendición. Quizá no hay vacas en los corrales, quizá no hay higos, quizá no hay vacas en la majada, quizá no hay cosecha, pero con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo voy a levantar bandera todavía. Puedo perderlo todo, pero si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Y antes de promoverte, muchas veces hay que pasar por el monte Moriah. Antes de ver la multiplicación hay que pasar por el monte Moriah. Es el monte del sacrificio. ¿Has tenido que entregar alguna vez algo que tú amas? Dios dice: Abraham, yo te voy a multiplicar. Dios
Abraham no tenía ni idea que 4000 años después todo el mundo va a estar hablando de él. Abraham no tenía idea de lo que Dios iba a hacer de él. Pero por esa razón, antes de Dios levantarte, y antes de Dios bendecirte, y antes de Dios promoverte, muchas veces el Señor va a llevarte al monte Moriah, al monte de la prueba. Pero no para destruirte, sino para confirmar el pacto, sino para que esa prueba se convierta en testimonio. Antes de la multiplicación, muchas veces somos llevados al monte de la prueba. Y finalmente, ¿sabe cuál fue la provisión para Abraham? ¿Sabe cuál fue la provisión? Diga conmigo, un carnero. Diga, un carnero. La provisión para Abraham fue un carnero. El carnero tomó el lugar de su hijo Isaac. El carnero es la respuesta. El carnero es el milagro. El carnero es la provisión. Abraham no estaba anhelando encontrar oro ahí en ese arbusto. Abraham no buscaba dinero detrás del arbusto. Él solamente quería un carnero para que tome el lugar de su hijo. Ese carnero es la provisión. Ahora, no sé cuál es su carnero, pero todos aquí estamos esperando un carnero. Puede tomar muchas formas el carnero para usted. No es el carnero que yo estoy esperando. El carnero para usted puede ser distinto el carnero que está esperando a su hermano. Pero todos anhelamos una provisión. Todos buscamos una respuesta. Todos anhelamos un carnero. El carnero es tu provisión, es tu respuesta, es tu milagro. Yo no sé cuál es tu carnero, pero todos queremos nuestro carnero aquí. Pero déjame decir algo. Si tú quieres tu carnero, tienes que subir al monte, porque el carnero no está en el lugar donde tú estás. Si tú quieres el carnero, tienes que preparar la leña, tienes que afilar el cuchillo, tienes que levantarte temprano, tienes que caminar 3 días. Si quieres tu carnero, tienes que sacudirte el polvo y tienes que caminar. Abraham no recibió el carnero sentado en su casa. Lo hizo subiendo al monte, cargando la leña, obedeciendo. Usted quiere su bendición, no se quede de brazos cruzados. Levántese en fe, crea a Dios, actúe, obedezca a Dios, que su carnero está cerca. Pero tienes que levantarte. Dios proveerá, sí, pero levántate, Abraham, camina. Levántate temprano, sal a la montaña, que allá te espera tu carnero. Allá está la bendición. Póngase de pie. No sé si usted en este día quiere venir al altar y quiere decirle al Señor: Señor, yo quiero andar en obediencia, yo quiero andar en fe, yo quiero movilizarme creyendo en tu palabra. Hermano, el carnero, la respuesta, el milagro, Dios lo tiene preparado. ¿Por qué no lo recibo entonces? Porque no te has levantado, porque no has salido de tu lugar, porque no has preparado el asno, porque no quieres cargar la leña, porque no quieres afilar el cuchillo, porque no quieres caminar 3 días. Pero en este día yo quiero decirle al Señor Jesucristo: yo me voy a levantar, Señor, porque mi carnero está preparado. Y hermano, no sé cuál sea su carnero, no sé cuál es su milagro, no sé qué es lo que usted está orando, no sé por lo que usted está pidiendo, no lo sé. Todos tenemos un carnero que esperamos, pero lo que sí estoy seguro, que no lo vas a recibir quedándote como estás. Lo vas a recibir si te levantas en fe, en obediencia a la palabra, y le dices al Señor: yo me levanto hoy en fe, yo creo hoy. Esta fe mía no está muerta. Esta fe me lleva a creer, me lleva a movilizarme, me lleva a caminar. No voy a permanecer más estático. La pregunta aquí es: ¿estás dispuesto a creerle lo suficiente, a confiar lo suficiente en Dios como para caminar en fe? Porque el padre de la fe, Abraham, el padre de la fe, no se quedó estático.